El cultivo de soja y maíz son dos de los mercados que sufrieron fuertemente la intervención del retorno de las retenciones impuestas por el gobierno en el mes de septiembre. Sin embargo, el cultivo de trigo goza de buena salud, no solo por una buena superficie y buena estimación de rendimiento, sino también por excelentes precios que se perfilan a cosecha y a futuro. Para analizar esta situación y cómo capturar estas oportunidades, a continuación dialogamos con un especialista de Novitas, como Diego de la Puente. A pesar de las retenciones, el trigo se mantiene en niveles de rentabilidad y por ahora está bien desde lo productivo, salvo algunas heladas tardías. Diego de la Puente analiza presente y futuro de este cultivo, pero también de la soja y el maíz. Venimos con una campaña buena desde el punto de vista productivo. Se sembraron algo más de 6 millones de hectáreas, 6 millones 100, lo cual está dentro del promedio histórico. Después de la sequía de la campaña pasada, tenemos un año muy atractivo desde el punto de vista productivo, con buenas lluvias, los trigos están bien en el estado fenológico en el que se encuentran actualmente, y si bien todavía falta mucho, esta situación de buena perspectiva de producción de trigo, buenos rindes, con precios que aún en el nuevo esquema de retenciones siguen generando valores muy cerquita a los $200, la realidad es que, por lo menos en el atolladero que tuvo financieramente el productor después de la sequía, llegar a fin de año con un cultivo como el del trigo, con buenas condiciones productivas y buenas perspectivas de precios, la verdad que empieza a cambiar un poco el ánimo, ¿no? Originalmente nosotros pensamos que este iba a ser un año en donde el área de maíz iba a crecer. Pasaríamos de 5,5 millones de hectáreas, que fue lo que se sembró el año pasado, a este año con un hectareaje que superaría o en principio hubiese superado los 5.600.000, 5.700.000 hectáreas. Esa era la perspectiva original, pero con el nuevo esquema de retenciones, en donde se le incorporan retenciones también al maíz de 4 pesos por dólar, esa situación empieza a cambiar en las zonas más marginales o más lejanas a los puertos. Empezamos a tener este feedback, digamos, de muchos productores diciendo, no, con los costos que tiene el maíz, los fletes, la situación inflacionaria propia del país, la realidad es que vamos a volcarnos a soja. Entonces hoy estamos viendo que ese incremento de área de maíz no se va a dar y que en casi toda su dimensión ese área que está, esas 100, 200.000 hectáreas están dando vuelta, probablemente pase a soja. Y en el mercado de la soja, ¿cuál es el impacto que tiene la quita del diferencial arancelario? Claramente estamos dentro de una contienda comercial entre China y Estados Unidos, en donde China lo que tiene que hacer es tratar de conquistar el último bastión que le queda, que es Argentina. Porque Argentina no le exporta nada a China. O sea, nosotros nos beneficiamos con el precio de la soja, pero no porque le exportemos soja a China. Nosotros exportamos básicamente aceite de harina. Pero somos el tercer productor mundial de soja y somos el tercer exportador mundial, con lo cual, si vos me preguntás a mí qué es lo que China va a querer, y que nosotros produzcamos más soja, que no molamos nada de soja, o sea, que no haya molturación de soja y que ellos se lleven todo el poroto. Entonces, el primer objetivo, que es que crezca el área de soja, si los chinos están buscando eso, está cumplido. El segundo objetivo, que es mejorar la capacidad de pago de la soja por parte de China, también está cumplido, porque nosotros venimos de décadas en donde la soja tenía un diferencial arancelario. Y con esto yo no estoy defendiendo la industria, porque a mí me han dicho mucho, bueno, vos estás defendiendo la industria aceitera. No, no defiendo la industria aceitera. Lo que estoy defendiendo es la hegemonía que Argentina tiene en el mercado internacional de aceite y harina de soja. Argentina es casi la mitad de las exportaciones mundiales de aceite y harina de soja. Y eso se logra básicamente por dos motivos. Uno, la cercanía de la producción a los puertos, y el segundo, el diferencial arancelario. Para De la Puente, una de las preocupaciones más importantes es la quita del diferencial arancelario que tenían la harina y el aceite de soja respecto del grano. Y yo creo que eso es un grave error estratégico para la Argentina, ¿no? O sea, perder un mercado tan hegemónico como el que tenemos en el mercado del aceite y la harina de soja, me parece un error estratégico muy importante. Y además le estamos dejando ese mercado abierto a los Estados Unidos, que ahora con la imposibilidad de exportarle a China, o mejor dicho, no la imposibilidad, pero con estos aranceles que hay entre los dos países, va a empezar a buscar las alternativas, y dentro de esas alternativas está Europa con la harina de soja, está en el resto de los países del sudeste asiático con la harina de soja. Entonces todos los otros países que no le pusieron 25% de aranceles a la soja americana, van a ir a buscar la soja a Estados Unidos. Y muchos de esos países son importadores de aceite y de harina. Entonces nosotros estamos cometiendo un error estratégico muy importante,
que solo genera en términos económicos una ventaja para el país de 400 millones de dólares más o menos. O sea, 400 millones de dólares para un país es nada. Y estamos perdiendo o corremos serio riesgo de perder un mercado, digamos, tan importante como el de los subproductos de soja. ¿Y cómo se proyecta el precio del trigo a cosecha con un escenario internacional que ayuda con bajas en el rinde, no solo en el este europeo, sino también en Australia? El trigo es un mercado que es muy interesante porque a pesar de tener una cosecha proyectada de casi 20 millones de toneladas, los precios son buenos. Y el trigo, yo le digo el resucitado, ¿no? El trigo, porque el trigo tuvo este año la particularidad de que hubo fracasos productivos o semifracasos en diferentes partes del mundo. Nosotros veníamos del año pasado de una pérdida de cosecha en Estados Unidos bastante importante, pero este año tuvimos pérdida de cosecha en la Unión Europea, en Europa del Este, en la ex Unión Soviética y ahora le está tocando a Australia. Entonces hoy Australia está sumida en una sequía en la zona más productiva del trigo, que es Nueva Gales del Sur, esa parte del sur de Australia. Y entonces vamos sumando un compendio de situaciones en donde los principales países productores y exportadores mundiales de trigo están con problemas productivos. Entonces vos estás sintiendo, más allá de la demanda de Brasil, estás sintiendo la demanda de países del sudeste asiático como Malasia, Tailandia, Vietnam, Filipinas, que son grandes compradores de trigo, en los últimos tiempos han crecido fuertemente y por esta situación mundial estamos recibiendo una demanda muy importante. Vos pensás que de un saldo exportable de 13 millones y medio de toneladas, más o menos 13 millones y medio o 14 millones, hoy ya tenemos más de 6 millones de toneladas compradas por la exportación a cosecha. Los datos estos son a mediados de septiembre. Me quedan 3 meses y medio para llegar a la cosecha. Probablemente llegue a la cosecha con 8 millones de toneladas vendidas por los productores y compradas por la exportación, y el saldo exportable es 13,5 o 14. Con lo cual a mí me queda todo el año 2019 para poder embocar esos 5 millones y medio de toneladas que faltan en todo un año. ¿Cuál es la estrategia que debería utilizar el productor para lograr buenos precios? El productor de trigo que necesite vender, porque financieramente necesite vender trigo en cosecha, y eso es una gran mayoría, los precios son buenos. Por ahí en plena cosecha es plausible que el mercado hociquee un poco, que el trigo afloje algo, pero los precios son buenos. Ahora, para aquel que no tenga que vender en plena cosecha, el segundo tiempo del trigo, básicamente vinculado con esta demanda internacional, lo que tenga que hacer Brasil, que obviamente no puede dejar escapar el trigo argentino, me parece que puede llegar a generar un escenario bastante atractivo, ¿no? Hay que darle tiempo, hay que esperarlo, pero me parece que puede llegar a ser un escenario interesante en un mercado que opere libremente. Si es que, digamos, el saldo exportable cuando llegamos a cosecha está en esos 8 millones y medio de toneladas y nos quede relativamente poco para exportar durante todo el año 2019. El analista repasa algunas decisiones estratégicas que pueden tomar los productores para cubrirse y se refiere a los precios de la soja. La pregunta recurrente que te hacen muchos productores cuando vos vas a dar charlas al interior y demás es, ya en estos niveles de precios, si estamos en los pisos, ¿no? Y si bien la respuesta es difícil, porque obviamente hay muchas variables y factores dando vuelta, la realidad es que hoy tenés todas las variables negativas, o la gran mayoría, arriba de la mesa. Hay una cosecha récord en Estados Unidos, es cierto. El conflicto entre China y Estados Unidos ya está. Sí, puede durar años, puede ser peor, pueden poner más aranceles, pero el mercado ya se acostumbró a trabajar con eso. Los fondos de inversión ya están vendidos. O sea, tenemos un montón de variables que de alguna manera te hacen pensar que al mercado le va a costar bajar mucho más de lo que ya bajó, sobre todo en el caso de la soja, que es el que más sufrió en estos últimos meses. Y a partir de acá hacia adelante es todo expectativa. Está la expectativa de cuánto va a sembrar Sudamérica, está la expectativa de qué va a pasar con el mercado climático. Tenemos un año niño, según los climatólogos, un año niño son lluvias por encima de lo normal para el sur de Brasil, Uruguay y la pampa húmeda de Argentina, pero por ahí en Mato Grosso, por ejemplo, que es el principal estado productor de soja de Brasil, puede ser seco. Está, digamos, qué es lo que va a hacer Estados Unidos el año que viene con el área sembrada, y ya en esta relación de precios que tiene la soja y el maíz, porque obviamente el conflicto entre China y Estados Unidos afectó mucho más a la soja que al maíz, entonces los precios de la soja bajaron fuertemente, el maíz no bajó tanto, entonces se estrechó esa relación de precios, y ya hay muchos analistas en Estados Unidos pensando que
El año que viene Estados Unidos va a sembrar más maíz y menos soja. Entonces yo diría que todas las variables negativas que tuvieron trazando o atravesando el mercado de granos desde que arrancamos el año hasta acá ya están tomadas. Y a partir de ahora es todo expectativa. Y la expectativa generalmente tiende a ser una variable positiva a los precios. Claramente los productores tienen que estar prestando mucha atención. Yo creo que desde fines de octubre hasta mediados de enero, en los productos en general, ¿no? Después podemos ir particularmente cada caso, pero me parece que es el momento donde un productor tiene que estar atento, sobre todo en la gruesa, para tomar decisiones de cobertura.